Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a un nuevo capítulo de esta linda historia y viaje de la abuela. Veíamos en capítulos anteriores que la abuela estaba decidida a viajar. Se había enterado que el abuelo tenía sus ahorritos. El abuelo se opuso un poco, ¿no? Le decía que ella era muy vieja para viajar, que cómo iba a ser, que no era posible. Y al final, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Viajará o no viajará la abuela a encontrarse con sus nietos nuevamente? Vamos a dar inicio al capítulo 12, dice, en el que por fin los abuelos se ponen de acuerdo. Al día siguiente, la abuela amaneció quinceañera. Tenía puesta una horrible bata verde con unos gigantescos tulipanes amarillos. No, por favor, gritó el abuelo, apenas la vio. Esa bata quita las ganas de desayunar y las ganas de vivir. ¿De dónde la sacaste? Me la regaló la tía Carmelina, debí suponerlo. Apenas terminó el desayuno, el abuelo salió con una abultada carpeta de papeles bajo el brazo. Llevaba muchos documentos, entre los que estaban uno que certificaba que la abuela había nacido, otro con una foto, su nombre, su apellido, su verdadera edad, su estatura y con la aclaración de que tenía un lunar redondo en la mejilla derecha. También llevaba un certificado de que no debía un centavo a nadie. El abuelo debía ir a la policía con todos esos papeles para que le dieran otro certificado que dijera que la abuela no era terrorista ni guerrillera, que no traficaba con drogas ni tampoco las consumía, y que no había asesinado a ningún vecino ni estrangulado a ninguna señora, ni raptado a ningún niño para venderlo en el extranjero, o bien para molerlo a golpes hasta matarlo. Ese certificado se llamaba récord policial, y sin él era imposible intentar ningún viaje. El abuelo estuvo yendo y viniendo sin dejar de decir que a los pobres viajeros les confundían con verdaderos criminales. Y la abuela estuvo metiendo y sacando ropa de la maleta sin dejar de preguntarse, ¿qué clima estará haciendo por allá? Estos países con 4 estaciones, son una lata, una verdadera lata, porque nunca se atina la ropa que hay que llevar. Tía Carmelina siempre se queja de lo mismo, y esto es porque los climas del mundo andan disparados como una protesta contra los experimentos nucleares que se ponen a hacer algunos gobiernos irresponsables, y hacen sus experimentos lejos de ellos y cerca de nosotros, sin caer en cuenta que al final todos nos fastidiamos, todos. Cuando el abuelo trajo por fin todas esas boberías de pasaportes y papeles que complicaban la vida cada vez más, trajo también regalos para los nietos. ¡Ay, qué calamidad de regalos!, pensó la abuela, pero no dije nada. Los regalos eran como siempre, una gran caja de chocolates y otra de bolitas de vidrio, porque cuando fue niño disfrutó mucho comiendo chocolates y jugando con canicas. Los padres de los niños nunca le compraron bolitas, porque decían que son peligrosas, que se meten en la boca y se tragan, y se mueren asfixiados. Pamplinas, decía el abuelo, ni que mis nietos fueran idiotas. Yo nunca me tragué una. Capítulo 11, en el que Goofy, Claudio, Lucía y Carolina van detrás de la abuela. Cuando Goofy entendió que la abuela se iba de viaje y se iba nada menos que donde los niños, empezó a seguirle por toda la casa con el rabo caído y comenzó a mirarle con los ojos más tristes. La abuela no podía soportar la mirada de Goofy, cuando se acercaba en silencio pidiéndole que le rascara la cabeza y cuando daba vueltas alrededor del plato de comida sin ganas de tragar, o cuando pedía que le sacaran al jardín a hacer sus necesidades. No mires así, le amenazaba molesta. Voy a tener que ponerme gafas oscuras. La mirada de Goofy en esos días era simplemente insoportable. Goofy no era chismoso, pero lo que estaba sucediendo era demasiado importante para que se quedara callado. De manera que reunió a los otros animales y les contó que la abuela se iba nada menos que donde los niños. Ellos se quedaron en una pieza. No les iba a ser posible soportar una orfandad tras otra, y también ellos empezaron a seguir a la abuela. Le seguían en fila india. Hasta Carolina se dio modos para salir de la lata de sardinas y empezó a caminar y caminar. La abuela se dio cuenta de lo que querían. Se le partía el corazón, pero ¿qué podía hacer? Sabía que también el abuelo le estaba enviando de viaje. Menos mal que él no la seguía y se quedaba sentado en la butaca leyendo su libro y comiendo un chocolate tras otro. Capítulo 10.
en el que llega el día del viaje. Cuando llegó el día del viaje, los abuelos amanecieron nerviosísimos. Que no te olvides de tomar las medicinas, que los dejo muy ordenadas en la mesita de noche, que no dejes abierta la puerta de la refrigeradora, que te acuerdes de cerrar bien la puerta de la calle cuando vayas a dormir, que no te olvides de poner agua a mis helechos, que hay que hacer limpieza de vez en cuando, que no comas tantas golosinas, que te acuerdas de la dieta porque estás muy gordo, que el colesterol. Ya, acaba de una vez, dijo el abuelo. Vas a perder el avión si continúas hablando de ese modo. Y mientras la abuela iba de aquí para allá abriendo y cerrando las maletas, el abuelo decía, que debes tener mucho cuidado con el pasaporte, que hay bandas de robadocumentos, que no te olvides de llamar por teléfono apenas estés instalada, que no lleves dinero en la cartera ni en los bolsillos, sino en el cinturón que te presté, que no te pongas a conversar con extraños, que cuando no estés segura de algo pregunta, que preguntando se llega a Roma. Yo no voy a Roma. Que no te vaya a suceder como a la abuela de Francisco. ¿Qué le pasó? Que como viajaba sola una vez, de llegar a Hong Kong fue a parar a Moscú. Eso fue porque no dominaba el idioma. Y ya no hables más porque me estás volviendo loca. Ya estás loca, aseguró el abuelo. ¿Cómo se te ocurre ponerte este horrible vestido y llevar tanto equipaje? Pareces una vendedora de naranjas. ¿Y para qué diablos es esa canasta? ¿A dónde crees que vas? ¿A Europa o al mercado? Yo no voy sin este vestido y sin esta canasta. Son muy importantes para mí, dijo ella. Pero nadie viaja con canasta. Estás hecha un adefesio. A mí no me importa parecer un adefesio. No voy a un desfile de modas. Voy a ver a mis nietos. Menos mal que me quedo porque no me gusta hacer papelones, dijo el abuelo suspirando. Menos mal que la tía Carmelina me acompaña al aeropuerto, respondió la abuela. Ella le había suplicado al abuelo que no fuera al aeropuerto. Le había dicho que las despedidas son asuntos muy personales y muy tristes y que por esa razón no debía hacerse delante de extraños. Además, si iba la tía Carmelina, él no iba. Llegó tía Carmelina en su carro, pitó como una desesperada. Los abuelos se despidieron pensando cada uno por su lado. ¡Ay, Dios mío! En mala hora le conté de mis ahorros y le dije que se fuera. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a ser de este pobre hombre tan inútil y tan solo? La abuela y tía Carmelina llegaron al aeropuerto. Tía Carmelina, muy experimentada, le iba diciendo de pe a pa todo lo que debía de hacer. La abuela le escuchaba atentamente. Hicieron todos los trámites y cuando anunciaron la salida del avión se despidieron y la canasta pasó de manos de la una a manos de la otra. La abuela se colocó en la fila e hizo todo lo que hacían los que estaban delante. Pero al pasar por la aduana, al ver que en realidad había un aparato como de televisor que fisgoneaba el equipaje de mano, la abuela se puso muy nerviosa recordando lo que había que hacer, tal como había quedado con la tía Carmelina. Capítulo 9, en el que el abuelo sale volando al aeropuerto. Recorcholis, dijo la abuela, ahora sí que la casa está verdaderamente vacía. Hasta se puede tocar la tristeza con las manos. Empezó a llamar desaforadamente a Goofy. Goofy, Goofy, ¿dónde te has metido? Goofy, Goofy, vamos a dar un paseo para despejar la mente. Recorrió toda la casa llamando a Goofy y como Goofy no aparecía, se puso muy inquieto. ¿Dónde se habrá metido este perro traidor? No estaba en ninguna parte. Le buscó debajo de la cama, no estaba. Abrió los armarios, no asomaba. Fue al sótano, no había. Levantó la butaca creyendo que iba a estar allí agazapado, no estaba. Salió a buscarle entre las ramas del árbol de mandarina, no aparecía. Tampoco estaba Lucía ni Carolina. Solo encontró a Claudio parado en un rincón con las alas caídas y hecho una lástima como si lo hubiesen apelado al alma. El abuelo lo miró apenado. Claudio, ¿qué te pasa? ¿Me podrías decir dónde está Goofy? Claudio, tristísimo, levantó el pico y señaló el cielo. ¡Zambomba! Dijo el abuelo comprendiéndolo. La abuela se llevó a los animales. Claro, por eso insistió en que yo no fuera al aeropuerto y se fue con la desquiciada de Carmelina. Sin pensarlo dos veces fue corriendo al garaje y se montó en Romualdo. Romualdo era un carro viejísimo, casi de la edad del abuelo, y formaba parte de la familia porque siempre había estado con ella. Cuando Romualdo salía del garaje tosía, se desperezaba, carraspeaba y arrancaba dando saltitos
de contento porque le gustaba caminar por la ciudad y odiaba estar encerrado. El abuelo montado en Romualdo iba a 1000 por hora. Mientras de una curva alcanzó a ver a Claudio por el espejo. Claudio se había encaramado en la parte trasera de Romualdo y estaba haciendo equilibrio con las alas para no caerse. El abuelo frenó a raya y gritó: «¡Gallo, loco, te vas a matar!». Se bajó, rojo de la ira. Todo el tránsito se detuvo y el aire se llenó de pitos. El abuelo agarró a Claudio por el pescuezo y lo metió dentro de Romualdo. Capítulo 8, en el que la abuela lleva a cabo su plan. La abuela estaba temblando en la cola del pasajero. Nunca había hecho nada semejante, pero tenía todo preparado. Discretamente se quitó el cinturón de su horrible vestido y este se alargó hasta cubrirse los zapatos. Nadie se dio cuenta de nada porque cada uno estaba ocupado en el asunto de los boletos y de las maletas. La abuela puso la canasta en el suelo y ésta desapareció tragada por la falda. Dando pequeños pasitos, se acercó al aparato fisgoneador y puso encima su enorme cartera, su paraguas y la caja donde estaban las bolitas. Dio un discreto empujón a la caja y éstas salieron disparadas por otro lado. Nadie se fijó en que ella caminaba muy despacio, con la canasta entre los pies y con una cara tan inocente que inspiraba ternura. «Son las canicas que les llevo a mis nietecitos», explicaba a todo el mundo, y todo el mundo se apuraba en recogerlas y colocarlas en la caja. «Muchas gracias, señor, muchas gracias, señora», decía la abuela sosteniendo la caja, y luego agregaba: «No es que yo crea que en España no hay canicas, sino que...». «No se preocupe, señora», dijeron algunos educados. «Pobre viejecita», agregaron otros enternecidos. «Estas viejas no deben salir de sus casas», dijo una azafata muy guapa y muy mal genio, que ni siquiera se movió de su sitio ni recogió ninguna bolita. «Ay, hijita, ya verás cuando tengas mi edad, y es que Dios te concede el favor de tener unos nietos como los míos», respondió la abuela al oír lo que se le convenía. Y cuando el incidente hubo terminado y las canicas estuvieron completas en su caja, los pasajeros se empezaron a salir muy ordenadamente. Entonces la abuela se agachó, sacó de debajo de su falda la canasta y con toda la elegancia de que era capaz, se la colgó del brazo y se encaminó resueltamente al avión. Y nada de viejecita, hasta iba moviendo las caderas y balanceando alegremente el paraguas. Capítulo 7, en el que la gente cree que se trata de un loco y no del abuelo. El abuelo llegó al aeropuerto y abriéndose paso a codazos entró el gentío, se pudo gritar: «¡Detengan ese avión! ¡No lo dejen despegar!». Un guardia se acercó tratando de detenerlo y le dijo con toda amabilidad: «No, señor, no se puede. ¿No ve que ya retiraron las gravillas? ¿Qué le pasa? ¿Se atrasó?». «No me atrasé ni nada», respondió el abuelo de pésimo humor sacudiendo la guardia. Acudió un empleado de la compañía, le indicó que le siguiera mientras le decía: «No se preocupe, señor, tenemos otro vuelo, vamos a tratar de ubicarle». «No se trata de ubicarme», gritó el abuelo, «usted no entiende nada. Se trata de que en ese avión va un perro, una gallina y una tortuga que no tienen pasaporte ni papeles». El empleado de la compañía de aviación abrió tamaño de ojos, lo miró la calva, los ojos, la nariz, la corbata, el chaleco, la prominente barriga y los pies. «¿Qué está diciendo?». Vio asombrado que el abuelo tenía pegado en sus zapatos un gallo que le seguía dócilmente a todas partes. Volvió a mirarle la barriga, el chaleco, la corbata, la nariz y los ojos. Meneó la cabeza, suspiró, no contestó nada y dio media vuelta. «¡Qué papelón! Este majadero cree que estoy loco», murmuró el abuelo desconsolado. La gente se había arremolinado alrededor y miraba al abuelo y al gallo y al abuelo. El abuelo miraba al avión que empezaba a rodar por la pista llevándose semejantes pasajeros. Claudio le picoteó una de las medias y el abuelo volvió a la realidad. «Bueno, ya no hay nada que hacer. Absolutamente nada. No hay remedio. Espero que la abuela salga viva de semejante locura. Solo a ella se le podía ocurrir semejante barbaridad. Claro, ahí está la mano de la alocada Carmelina. Vamos a casa». La gente se retiraron con prudencia para dejarles paso y los dos salieron bastante abochornados. Se montaron en Romualdo, no sin antes despegar los parabrisas, una boleta policial por mal estacionamiento y se fueron.
Esta vez Claudio se subió de un salto al asiento y fue de copiloto. En cada curva que daba Romualdo, Claudio aprovechaba para irse acercando más y más al abuelo. Este le miró con simpatía, le rascó la cresta y le preguntó: ¿Y a ti? ¿Por qué no te llevaron? Claudio bajó la cabeza avergonzado. Entonces el abuelo recordó la última carta de Timmy, en la que había escrito que Claudio era un gallo mariquita. Había 3 razones por las que Claudio se quedó. La primera, porque como siempre estaba de pelea con Lucía. Los dos juntos en un viaje tan largo habían ocasionado innumerables líos y quién sabe cuántos contratiempos. La segunda, porque el abuelo toleraba un poco más a Claudio que a Lucía, a quien nunca perdonó el haberle puesto un huevo en su propia pantufla. Y la tercera, porque Claudio tenía horror a las alturas, tanto que nunca logró subirse al árbol de mandarina, ni caminó por las tapias, ni se subió a la azotea. Llegaron a la casa, encerraron a Romualdo en el garaje. Sintieron los dos al mismo tiempo una desazón en el estómago y fueron a la cocina. El abuelo se puso el delantal de la abuela, abrió la refrigeradora, sacó lo que le dio la gana y empezó a cocinar como si toda la vida hubiese cocinado. Y nada de emparedados, ni huevos fritos, ni cosas para salir del paso y tranquilizar el estómago, sino comida de la buena, auténtica comida. Ven, Claudio, dijo, vamos a darnos un banquete para disimular el mal rato y que San Francisco de Asís, ¿quién otro sino?, las proteja. Capítulo 6, en el que la abuela saca una misteriosa cajita y estornuda. La abuela, con la canasta colgada del brazo, subió airosamente al avión y hasta se dio el lujo de rechazar la ayuda que le ofreció la azafata. Tardó un poco más de la cuenta en ubicarse en su asiento, gracias a las largas conversaciones por teléfono que había tenido con tía Carmelita. Se sabía de memoria cómo hay que comportarse en el interior de un avión. Pero su lugar estaba al lado de un señor que parecía un ejecutivo por el cartapacio que tenía y por la cara de pocos amigos. Definitivamente no le convenía tal compañía. No era nada prudente tenerlo a su lado. Además, no iba a viajar con el canasto sobre sus rodillas. Sabía lo que tenía que hacer en tales casos. A la tía Carmelita no se le escapaba ni un solo detalle. Empezó a hurgar en su abultada cartera hasta encontrar una minúscula cajita. La cajita contenía picadura del tabaco del abuelo. La abuela se humedeció el pulgar y el índice con saliva, tomó un tanto de la picadura y se aplicó valientemente a la nariz y al instante, ¡achis!, empezó a estornudar como si fuera la dueña de todos los estornudos del mundo. El ejecutivo se levantó inmediatamente, fue en busca de la azafata y le dijo muy enojado: esa señora de la canasta tiene un constipado de los 1000 demonios, me va a contagiar. Como comprenderá, no voy a viajar a su lado para enfermarme. Me cambie inmediatamente de asiento o me quejaré a la compañía por mal servicio. El avión está repleto, contestó la azafata, pero tiene razón, le buscaré otro asiento. Después de un rato vino y lo llevó lejos. La abuela sonrió satisfecha, se quedó sola con su canasto y sus estornudos. Metió la mano en la cesta y acarició a los animales para que se mantuvieran tranquilos y no se pelearan como habían convenido antes del viaje. Pero Goofy y Lucía, al oír los estornudos, pensaron que también ellos podían decir guau guau y cocorocó. Silencio, ignorantes, o estamos perdidos, susurró la abuela, acallándoles con otra tanda de estornudos. Los animales se quedaron inmóviles.